Las luces fantasma de la Segunda Guerra Mundial. Objetivo a las 3 en punto. No es un avión, repito, no es un avión. Se mueve a una velocidad imposible. No responde a la identificación. ¿Qué diablos son esas cosas? En los cielos ensangrentados de la Segunda Guerra Mundial, donde la muerte llegaba en forma de acero y fuego, los pilotos de ambos bandos comenzaron a reportar algo distinto. No eran cazas Messerschmitt ni bombarderos B-17. Eran esferas luminosas, discos incandescentes que danzaban entre las formaciones con una inteligencia desconcertante. Los llamaron Foo Fighters. Y hasta el día de hoy, su verdadera naturaleza permanece oculta entre las nubes del tiempo y el secreto. Corría el año 1944. La guerra aérea sobre Europa y el Pacífico alcanzaba su punto álgido. Las tripulaciones aliadas, exhaustas y al límite, se enfrentaban diariamente a la temible Luftwaffe. Pero en medio del caos del combate, surgió un informe extraño. Fue la 415ª Escuadrilla de Cazas Nocturnos estadounidense una de las primeras en documentar el fenómeno de forma oficial. La noche del 23 de noviembre de 1944, sobre el Rin, los pilotos reportaron 8 o 10 luces anaranjadas que ascendían rápidamente hacia ellos. No mostraban perfiles de aeronaves conocidas. No había calor de motores en los radares. Y lo más inquietante, eran completamente inmunes al fuego antiaéreo. El nombre Foo Fighter nació de la popular tira cómica Smokey Stover, donde la palabra Foo era una nonsense word, palabra sin sentido, para fuego. Un nombre casi infantil para un misterio que desconcertaba a los adultos más preparados del mundo. Pero esto no fue un incidente aislado. Los Foo Fighters se multiplicaron. Eran descritos como bolas de fuego rojas, blancas o anaranjadas. A veces solitarias, a veces en enjambres. Podían seguir a los aviones durante cientos de kilómetros, manteniendo una formación perfecta, para luego desaparecer en un abrir y cerrar de ojos o ascender a velocidades que desafiaban la física conocida. Y he aquí el primer dato crucial que siembra la duda: ambos bandos los veían. Los pilotos aliados estaban convencidos de que era un arma secreta nazi. Los alemanes, a su vez, creían firmemente que era un ingenio aliado. Los informes de la Luftwaffe hablaban de Krautbolts, rayos alemanes, o Feuerwalle, bolas de fuego. Soy el doctor Klaus Richter. Nuestros científicos, en proyectos como el de la Arma Milagrosa o Wunderwaffe, exploraban tecnologías radicales. Pero en todos nuestros archivos, no hay ningún proyecto que se ajuste a la descripción de los Foo Fighters. No era algo nuestro. ¿Una arma secreta que nunca se usó para derribar un solo avión? ¿Un instrumento de guerra que solo servía para observar? La hipótesis del arma nazi comenzaba a resquebrajarse. Y luego está el caso del piloto. En una misión sobre Alemania, un Foo Fighter se acercó tanto a su avión que el hombre pudo distinguir su estructura. No reportó alas, ni cabina, ni motores. Solo una esfera metálica y lisa, luminiscente, que emitía un zumbido sordo. Lo más aterrador, dijo después, no fue su apariencia, sino la sensación abrumadora de que esa cosa lo estaba estudiando. Con el fin de la guerra, el misterio debería haberse disuelto. Si eran armas nazis, los aliados las habrían capturado. Si eran soviéticas, habrían aparecido en la Guerra Fría. Pero no fue así. Lo que ocurrió fue un silencio ensordecedor, roto por un solo y contundente hecho. Las agencias de inteligencia, especialmente la recién formada CIA, absorbieron todos los informes. En memorándums internos, concluyeron lo impensable: los Foo Fighters eran reales. Eran objetos físicos, no alucinaciones. Pero su origen y propósito eran, y cito, completamente inexplicables. Fueron el catalizador secreto, el germen oculto de lo que luego el mundo conocería como el fenómeno OVNI. Profesora Elena Vance dijo: Los Foo Fighters son el caso OVNI más puro de la historia. No hay cultura pop, no hay influencia mediática,
solo hay informes de militares entrenados, en pleno conflicto, describiendo una tecnología que superaba todo lo conocido. La credibilidad de los testigos es simplemente impecable. La revelación no es que existieran luces en el cielo. La revelación es que los gobiernos más poderosos del mundo lo sabían, y no tenían ni la más remota idea de qué eran. Entonces, ¿a qué se enfrentaron aquellos pilotos? La historia nos ofrece varias pistas, pero ninguna respuesta definitiva. Teoría 1. Fenómenos atmosféricos. Fue un fenómeno eléctrico poco común, como el fuego de San Telmo o el rayo en bola. Posible, pero no explica las maniobras inteligentes ni la estructura sólida reportada. Teoría 2. Alucinaciones colectivas. El estrés extremo puede generar alucinaciones. Pero ¿cómo explicar informes idénticos y simultáneos de pilotos en aviones diferentes e incluso del bando enemigo? Teoría 3. Tecnología secreta experimental. Es la más plausible históricamente. Proyectos alemanes como los aviones Sorten Ju-229 con forma de ala delta podrían confundirse. Pero, de nuevo, ninguna tenía la capacidad de vuelo de los Foo Fighters. Ninguna explicaba su comportamiento de evasión. Y luego está la cuarta teoría, la que se susurra en los márgenes de la historia. La posibilidad de que lo que aquellos hombres vieron no fuera de este mundo, o quizá, ni siquiera de este tiempo. Los Foo Fighters se desvanecieron con la guerra, pero su legado perdura. Fueron el primer misterio aéreo moderno, documentado no por fanáticos de lo paranormal, sino por héroes de guerra con las vidas en juego. Hoy, aquellos hombres ya casi no están. Se llevaron consigo la verdad de lo que sus ojos vieron. Nos dejaron solo los informes, las dudas y una pregunta que, 8 décadas después, sigue flotando en el aire, desafiante. ¿Fueron las luces de los Foo Fighters el destello de una tecnología humana perdida en la niebla de la guerra, o fueron la primera y silenciosa advertencia de que nunca hemos estado realmente solos en los cielos? Si este viaje a los confines de la historia y el misterio te ha hecho cuestionar la realidad, no te detengas aquí. En Archivos Desconocidos desenterramos más relatos que desafían lo establecido. Suscríbete para no perderte nuestra próxima investigación y activa la campanita. Tu like ayuda a que el algoritmo comparta estas historias con otros curiosos como tú. La historia está llena de sombras. Ayúdanos a iluminarlas. Hasta la próxima.